Shalom, buenas noches, que Yahweh te bendiga. Damos gracias al Padre por este tiempo. Esta noche voy a estar dando un mensaje sobre la santidad. ¿Qué es la santidad? Ya hace unos días atrás había publicado que iba a hablar de la santidad. Y vamos a ver hoy qué dice la Biblia, la palabra de Yahweh, con la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Cómo podemos alcanzar la santidad? Y si podemos perder la santidad. Porque muchas veces cuando uno tiene la santidad de Yahweh, muchos dicen que no se puede perder, otros dicen que se puede perder. Entonces vamos a ver en esta noche este tema. Cuando hablamos de santidad, la palabra santidad o santo en el hebreo es kadosh o kadoshim. Pero la palabra correcta de santo es kadosh, que significa separado o puro. Entonces, cuando hablamos de que Yahweh nos pide santidad, nos pide ser apartados o puros para Él. Eso es lo que significa santidad. Santidad no es tener una aureola en la cabeza y andar flotando en una nube o ser diferentes a los demás con respecto a ser mejores o mayores en el sentido de las otras personas. Si bien somos humanos como otras personas, pero la santidad es algo que viene del interior, espiritual. La santidad viene a nuestras vidas por medio del sacrificio de Yahoshua en la cruz. Cuando nosotros aceptamos su sacrificio, aceptamos su perdón, su salvación en nuestras vidas, entra el Espíritu de Yahweh y nos santifica. Nos limpia el Mesías de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades, de toda maldición. Y a partir de ahí comenzamos a tener una nueva vida en el Mesías por medio del Espíritu de Yahweh. Entonces, el Espíritu de Yahweh, el Espíritu Santo, es el que nos lleva en un proceso de santidad, en un proceso de apartarnos para Yahweh. La santidad es un proceso, es un progreso que uno va teniendo. Entonces, cuando hablamos de santidad, hablamos de estar separados o apartados para Yahweh. El libro de Levítico capítulo 20, versículo 26 dice: Yahweh, sean santos, sean apartados, sean puros, porque yo, dice Yahweh, soy santo. O sea, Dios, el Dios de Israel, es puro, es santo, es apartado, es el verdadero Dios de todos los dioses que existen en la tierra. Si Él es Kadosh, si Él es santo, si Él es apartado de todo lo falso, su pueblo debe ser lo mismo. Debe ser apartado, debe ser santo como Él lo es. Entonces dice: sean santos porque yo soy santo. Los he elegido entre todas las naciones para que sean míos. Entonces Yahweh ahí habla a través de Moisés al pueblo de Israel, y esas mismas palabras son para nosotros que somos parte de ese pueblo de Yahweh, sabiendo de que Él nos pide santificación, a apartarnos de todo pecado, a apartarnos de todo lo que nos separa de Yahweh, porque el pecado separa al hombre de Yahweh. Entonces, 2 Corintios 7:1, Pablo dice algo muy importante. Dice: hermanos, purifíquense de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Entonces Pablo dice: santifíquense, purifíquense. ¿Por medio de quién podemos purificarnos? Por medio del Ruach, del Espíritu de Yahweh, del Espíritu Santo en nuestras vidas, que a través de recibir al Mesías, por medio de la fe, para recibir la salvación, el Espíritu de Yahweh es el que obra y el que trabaja en nuestras vidas para llegar a vivir en una santidad, en un vivir apartados para Él. Entonces Pablo dice: hermanos, purifíquense, santifíquense de todo lo que contamina. ¿Qué es lo que contamina? El pecado. Tanto en el cuerpo
como en el espíritu. Y pecados del cuerpo puede ser el alcohol, el cigarrillo, pecados sexuales. Y cuando hablamos de espíritu puede ser brujería, puede ser satanismo, ocultismo, puede ser muchas cosas que son pecados que destruyen nuestras vidas y nos separan de Yahweh. Así como Adán y Eva pecaron y se alejaron del huerto, se escondieron tras los árboles de la presencia de Yahweh, eso fue la consecuencia del pecado en el hombre. Lo mismo pasa hoy en día. Por eso el Mesías nos ha dado su gracia, su amor, su perdón, para que gracias a Él nosotros como hijos de Yahweh o creación, que somos pecadores, Él nos reconcilió con Yahweh. Y eso es la santidad. Cuando nosotros vivimos en santidad, estamos conectados con Yahweh, porque Él es santo. Si el Padre es santo, sus hijos tienen que ser santos. Entonces, Pablo sigue diciendo, porque la voluntad de Yahweh es nuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Yahweh? Nuestra santificación. Vivir apartados para Él. Vivir puros para Él. Yahweh no pide como prioridad otra cosa. Obviamente creer en el Hijo, porque si aceptamos al Hijo, aceptamos al Padre. Pero Él pide la santificación, porque sin santidad nadie puede estar con Yahweh. Sin santidad nadie puede estar con Yahweh. Entonces, ¿cómo nos santificamos? Dejando el pecado que nos contamina, que nos aleja de Yahweh. Perdón. Entonces, ¿cómo nos santificamos? Dejando el pecado, dejando que el pecado nos gobierne tanto en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Hebreos 12:24 dice, busquen la paz con todos y la santidad, porque sin ella nadie podrá ver al Mesías Yahoshua. Y ese nadie podrá ver al Mesías Yahoshua está hablando de la segunda venida. ¿Quiénes son los que se van a ir con el Mesías? Aquellos que están en santidad, aquellos que están apartados para Yahweh, aquellos que están puros como vírgenes, como novia, esperando al novio. Primera de Pedro 1:15 dice, sean santos, sean kadosh, sean apartados, sean puros para Yahweh, en todo lo que hagan, sean santos, porque yo soy santo, dice el Mesías Yahoshua. ¿Ven? Yahweh dice que Él es santo, 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 el Apocalipsis, kadosh, 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 y el Mesías también dice que es santo. Si el Padre es santo, si el Mesías es santo, la novia, el pueblo, debe ser santo también. Salmo 119:9 dice, tu palabra nos santifica y tu espíritu nos santifica. Por lo cual, la palabra de Yahweh nos va limpiando, nos va purificando, nos va santificando, y a través también del Ruach, del Espíritu de Yahweh, nos va llevando a apartarnos para Él. Cuando uno va en un proceso de la santidad Yahweh, cada vez que somos más santos, el Espíritu Santo nos va llevando a eso. Vamos dejando la carne, vamos dejando los pecados, vamos dejando los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y cada vez tenemos temor a Yahweh, temor a su presencia. Y cada vez lo que vamos a vivir es que ya el pecado no nos va a traer. ¿Por qué? Porque vamos a anhelar vivir en el Espíritu, en santidad, con los frutos espirituales. Entonces es un proceso. Y es un morir a la carne y dejar que el Espíritu de Yahweh gobierne nuestras vidas. Segunda de Timoteo 1:9 dice, Yahweh nos salvó y nos llamó a una vida santa. Nos salvó por medio de su Hijo, nos llamó porque es el propósito de Yahweh en nuestras vidas, a una vida santa, a una vida apartada para Yahweh. Romanos 12:1 dice, entreguémosle a Yahweh nuestro
nuestra vida como sacrificio vivo y santo, agradable a Él. Entonces, miren lo que dice Pablo, sacrificio vivo. ¿Qué significa sacrificio vivo? Sacrificio es morir ¿a qué? A mi yo, a tu yo, morir al pecado, morir a nuestra carne, morir a nuestra voluntad. Sacrificio vivo, ¿por qué? Porque todos los días debemos de sacrificarnos, debemos de entregar las cosas que nosotros anhelamos, las concupiscencias de la carne que tenemos que nos quiere llevar a pecar. Sacrificio vivo, ¿por qué? Porque todos los días el Ruach, el Espíritu Santo, va a trabajar en nuestras vidas y nos va a ayudar para santificarnos, para ser santos, apartados, puros para Yahweh y agradable para Yahweh. ¿Qué significa agradable? Que esa santidad significa que necesitamos tener también emuná, fe, porque sin fe es imposible agradar a Yahweh. Entonces, Isaías 57, versículo 15 dice, su nombre es Kadosh, Yud-Hei Vav-Hei, Yahweh, Kadosh, santo, apartado, el nombre de Yahweh, el Dios de Israel. Él habita en lugares santos, Kadosh, Kadoshim, y sublime, pero también Él habita con el humilde de espíritu. Entonces, el humilde de espíritu es aquel que puede llegar a la santidad. No el orgulloso, no el soberbio, no el altivo, porque dice que lo mira de lejos. No el que se la cree toda, no el que se la sabe toda. Ese nunca va a poder llegar a la santidad. La santidad va a llegar a aquel que es humilde, que reconoce que tiene errores, que reconoce que necesita seguir aprendiendo cada día, que es pecador, que tiene fallas, y ahí es donde Yahweh se glorifica a través de su Espíritu sobre él. Entonces, 1 Tesalonicenses 3:13 dice, vivamos en santidad delante de Yahweh hasta, dice Pablo, la segunda venida del Mesías. ¿Cuánto tiempo tenemos que vivir en santidad en esta tierra? Hasta que venga el Mesías, Yahushua. ¿Por qué? Porque ahí seremos transformados en una nueva naturaleza. Ahí seremos en sí transformados como de ser naturaleza corrompida a ser una naturaleza divina para vivir con el Mesías Yahushua. Entonces, para ir terminando, Levítico 19, ahí Yahweh habla de leyes de santidad para su pueblo. Leyes, mandamientos para su pueblo Israel, para su pueblo Kadosh. Y miren, yo noté algunos, son muchos, pero anoté algunos. Dice Yahweh, santos serán porque yo soy santo. ¿Querés ser parte del pueblo de Yahweh? ¿Querés ser parte de la novia? ¿Querés ser parte del Mesías? Tenés que ser santo. Tengo que ser santo. Tenemos que ser apartados para Yahweh. Vivir como Él quiere. Hablar como Él quiere. Caminar como Él quiere. Ese es nuestro desafío cada día. ¿Qué más dice Yahweh? Cada uno respete a su padre y a su madre. Son leyes de santidad. Si obedecemos esas leyes, viviremos y iremos en pos de la santidad que Yahweh nos pide. Respetar a nuestros padres. Y fíjense que tanto como el nombre de Yahweh, que es santo, como honrar a nuestros padres, están en los 10 mandamientos. En tercer lugar, guardar el Shabbat, que también está en los 10 mandamientos. Guardar el Shabbat, el séptimo día, el día de reposo, también nos santifica. Porque cada Shabbat podemos adorar a Yahweh, bendecirlo, estudiar su palabra, y tener intimidad con Él, intimidad con su Ruach, y Él nos alimenta, nos ministra y nos va santificando, nos va limpiando de todo pecado, de toda maldad. Y sigue diciendo Yahweh, no se vuelvan a los ídolos
no tendrán dioses ajenos. Y habla de la idolatría. No tiene que haber idolatría en el pueblo de Yahweh. Idolatría no solo de imágenes, sino de personas, de cosas materiales, de ministerios, de dones, pastores, iglesias, líderes, de muchas cosas que podemos llamar ídolo. No robarás, no mentirás y no dirás el nombre de Yahweh, Yud-Hei Vav-Hei, en vano. Y yo lo enseñé hace poco esto. ¿Qué es nombrar el nombre de Yahweh en vano? Nombrarlo sin saber lo que significa. Entonces, cuando uno habla de Yahweh, está hablando del nombre Kadosh, del nombre santo, donde necesitamos entender y respetar correctamente el nombre del Padre. Y termina diciendo el versículo 37, Yahweh, guardarás mis mandamientos, ¿cuáles? Los que fui nombrando, y los pondrás por obra, dice Yahweh. Entonces, la voluntad de Yahweh en nuestras vidas es la santificación. El ir a una iglesia, el congregar, nos ayuda a buscar a Yahweh, pero no es la prioridad para santificarnos. ¿Nos ayuda a santificarnos? Sí, pero nuestra prioridad para santificarnos es nuestra intimidad con Él. Es buscar día a día a Él, a su presencia, a su espíritu, buscar su palabra, tener intimidad con Él. El congregar tiene que ser una consecuencia de la intimidad que tenemos con el Padre. Entonces, para terminar, Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para entrar a la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Necesitamos tener nuestras ropas blancas, limpias, santas. ¿Y qué ropas? ¿Las externas? No, las espiritual, sin mancha, sin pecado. ¿Por qué? Porque solo el que esté con el Mesías y el que esté con Yahweh y el que entra a Nueva Jerusalén es el que estará en santidad. Y lo dice Apocalipsis 21:27. No entrará en la Nueva Jerusalén nada impuro, dice. ¿Y qué significa impuro? Que está no limpio, que no está santo. Algo impuro no habrá en la Nueva Jerusalén. Solamente, dice Apocalipsis, los que estén en el libro de la vida. ¿Y quiénes son los que están en el libro de la vida? Los que han aceptado al Mesías y a Joshua. Los que han aceptado su perdón, su salvación. Por eso la santidad es un trabajo que día a día debemos hacerlo bajo el Espíritu de Yahweh y bajo su palabra. Porque su palabra y su Espíritu nos santifica. Recuerden las 10 vírgenes, Mateo 24. 5 prudentes, 5 insensatas. 5 tenían aceite y lámpara, que eran las prudentes, y las insensatas tenían solo la lámpara. ¿Qué representa la lámpara? La palabra de Yahweh. ¿Qué representa el aceite? El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Entonces, para llegar a tener la santidad que el Padre quiere en este tiempo, necesitamos entender que necesitamos tener la palabra para santificarnos, pero también el aceite que representa el Ruach HaKodesh. Si tenemos al Espíritu, la palabra se vuelve vida, viva y fruto en nuestras vidas. Porque el aceite se usa para alumbrar, para encender y para usar la lámpara. Sin aceite no se puede usar la lámpara. Sin el Ruach no podemos tener la interpretación correcta de la palabra de Yahweh. No podemos predicar realmente el verdadero evangelio. Por eso este tiempo el Padre, a través de su Espíritu, está usando siervos, siervas, para predicar la palabra correctamente. La palabra de Yahweh restaurada con un contexto hebreo. Y tengamos algo presente, necesitamos ser prudentes teniendo la palabra y el Ruach, porque es la única manera de estar en santidad, de tener nuestros vestidos limpios, para que cuando venga el Mesías podamos irnos con él.
Así que gracias a los hermanos que se han conectado. Ya es tarde, pero bueno, el Padre quería que dé este mensaje sobre la santidad. Sin santidad nadie verá a Yahweh. Nadie verá al Mesías y a Joshua regresar. ¿Por qué? Porque se van a quedar. Y lamentablemente hay mucho pueblo de Yahweh en el mundo entero que no está haciendo bien las cosas, que no están en santidad, que no tienen una intimidad con el Ruach, con el Espíritu de Yahweh. Muchos viven una religión. Muchos escuchan el Evangelio, leen la Biblia, pero todo por arriba, todo superficial. Es tiempo de tener intimidad con el Padre. Es tiempo de profundizar las Escrituras. Y es tiempo de tener esos frutos espirituales del Ruach que habla Gálatas 5. Y desechar los frutos de la carne y poder trabajar por esos frutos espirituales. Y que la santidad no es de un día para el otro. La santidad es un progreso. Y si le damos lugar al pecado, esa santidad se frena, esa santidad mengua. Entonces es una lucha, es una batalla día a día para vivir en esta tierra apartados para Yahweh, vivir en santidad. Así que te animo a que no bajes los brazos, te animo a que sigas adelante y estamos en los últimos tiempos. Yahweh está a la puerta de sus juicios, pronto caerán los juicios. Hay dolores de parto, van en aumento, la tierra será sacudida. El Mesías Yahoshua viene por segunda vez, está muy cerca. Necesitamos estar preparados, necesitamos estar en santidad, necesitamos tener el oído espiritual sensible a la voz de Yahweh, a la voz de su Espíritu. Necesitamos alimentarnos de la palabra sólida y verdadera de Yahweh y estar prudentes y alertas de los tiempos que estamos viviendo. Que Yahweh te bendiga, que tengas buenas noches y nos vemos en esta semana donde el Padre seguramente va a dar nuevos estudios de su palabra, de su verdad, de palabra de vida, para que pueda bendecir a su pueblo. Que Yahweh te bendiga y nos vemos en otro video. Shalom.